Hola, muy buenos días. Estamos en un episodio más del podcast de Energía Hoy, aquí en la casa del W en Polanco, en la Ciudad de México. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una gran abogada, Jimena González Alcázar, a la cual tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, y pues nos va a platicar sobre su paso por el sector y la especial colaboración que tiene con Energía Hoy desde hace algunos meses y que estamos seguros va a seguir creciendo. Y bueno, pues sin más le voy a pedir a Jime, bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Y nos gustaría que te presentaras, por favor, con nuestro auditorio. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Soy Jimena González Alcázar, soy abogada en energía. Ya llevo algunos años trabajando en el sector. Muy contenta, no lo cambiaría absolutamente por ninguna otra materia. La verdad es que me encanta y me apasiona en las ambas industrias, tanto en electricidad como en hidrocarburos. Y pues a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de laborar para la Secretaría de Energía. Estuve un tiempo ahí, 3 años. Posteriormente estuve en la Comisión Reguladora de Energía, 7 años después. Y finalmente me independicé y tengo una consultoría que se llama Alcázar Energy Consulting, y ahí se ven asuntos de ambas industrias. Se asesora legalmente y regulatoriamente a permisionarios y a interesados del sector energético, y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias por esta invitación. También he tenido la oportunidad de colaborar con el Instituto EH en algunos diplomados, particularmente en el Código de Red, acompañada aquí del ingeniero Santiago Barcón. Así que mucho gusto a todos y gracias por la invitación. No, pues qué gusto, Jime, tenerte aquí en este auditorio. Y bueno, me gustaría abrir la plaza, si nos platicas un poco sobre cómo ves el sector ahora con estos cambios a partir del 18 de marzo. Pues ha sido algo muy novedoso, muy bueno. Creo que muchos estuvimos transitando por la reforma energética primordialmente de 2013, y en esta nueva reforma energética sí se vislumbran cambios sustanciales. Sí hay apertura todavía hacia el sector privado, y a lo mejor se perciben algún tipo de restricciones, pero que se vislumbran posibilidades y oportunidades más contundentes que lo que venimos pasando de estos últimos 6 años que tuvimos en la administración anterior. Parece que hay buenos diálogos, hay buenas propuestas también para colaboración conjunta entre el sector público y el sector privado, y yo creo que eso puede ser una muy buena oportunidad en las dos industrias para la participación de particulares. Sí, creo que los vientos son favorables. Algo que a mí me gusta mucho mencionar es que el diálogo se está empezando a construir, y creo que está en nuestra cancha el seguirlo creciendo. Pues, ¿por qué no nos platicas un poco dónde estudiaste? Porque nos platicaste ya cuando ya estabas trabajando, pero saliendo de la escuela o de la ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y bueno, pues obviamente ya platicaste tu paso por CENER y la Comisión Reguladora de Energía. Me titulé como abogada en la Universidad Anáhuac del Norte. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una especialidad en Derecho Fiscal y Administrativo en la Universidad Panamericana. Y también en 2012, cuando se incursionó por primera vez el diplomado en Derecho a la Energía en la Escuela Libre de Derecho, ahí también cursamos ese diplomado. Y pues una parte de ello fue importante porque fui alumna y coordinadora al mismo tiempo, también porque fue el primero. Yo me encontraba en la Comisión Reguladora de Energía en ese entonces. Y pues ahí empezamos con toda ese experimento de tener ese enamoramiento de la energía. Ese enamoramiento de la energía, exactamente. Y bueno, de ahí se abrió una posibilidad muy padre no nada más para abogados, aunque fuera en la Libre de Derecho, también fue multidisciplinario, y creo que eso abrió mucho campo para que otras
personas que no estaban tan involucradas en el sector energético pudieran tener un acercamiento más real. No, y algo que a mí me gusta es que este programa sigue, ¿no? De hecho, sí. Este año ya me hicieron favor de invitar para hablar precisamente de código de red. Es la última sesión. Y además le tengo un cariño especial al libre derecho porque ahí estudió mi abuelo, entonces mi abuelo materno. Pues qué bueno que nos platicas toda esta experiencia. Y en esta tenemos un gran interés en la promoción de la equidad. ¿Cómo has visto tú los cambios? Porque pues empezaste pues ya 12, 14 años, pues los cambios se van viendo. Sí, por supuesto que hay un cambio radical en el sentido que pues preponderantemente ha sido un sector, sobre todo en la cuestión de hidrocarburo, era más pronunciada la participación del sexo masculino. Sin embargo, sí, a lo largo de toda mi trayectoria, yo empecé en 2008 en la Secretaría de Energía y la verdad es que si bien sí había mucha participación de mujeres, era un sector preponderantemente de hombres. Pero aquí hay algo que sí quiero mencionar. En 2008-2009, la secretaria de Energía era la doctora Georgina Kessel. Entonces, a partir de ahí, se empieza a ver que también hubo una muy buena apertura para el sexo femenino, perdón. Y a mí no me tocó ver, pues, alguna cuestión de desigualdad marcada. La verdad es que en el sector energético y en la dependencia, tanto CENER como la Comisión Reguladora de Energía, no se veía una desigualdad muy pronunciada. Sí, evidentemente, por ejemplo, los comisionados en la Comisión Reguladora de Energía en 2012, pues sí eran 5 comisionados, ¿no? Pero ya cuando fue la reforma energética tuvimos la participación de una comisionada también y la verdad es que se fue abriendo poco a poco el sector. Yo me percaté también porque como asesores de comisionados también había participación femenina. En las unidades de hidrocarburos y electricidad había mucha participación femenina y he visto que sí, obviamente han tenido puestos directivos ya más contundentes y ya ha habido más participación, pero creo que todavía se puede evolucionar un poquito más. Es un camino. Es un camino y la verdad es que en igualdad de circunstancias creo que sí se ha aperturado bastante más, sí han habido políticas de cambios de inclusión y diversidad, cosa que antes no estaba tan pronunciado, pero hoy en día pues sí se vislumbra un cambio sustancial en ese sentido. ¿Qué sugerirías para pues cimentar este cambio y acelerarlo? ¿Alguna propuesta? Pues bueno, particularmente ya tenemos una presidenta de la República que ya es una mujer muy preparada y también tenemos a una secretaria de Energía, la tercera, después de Georgina Kessel y Rocío Nale, tenemos ahorita a Luz Helena González y pues creo que vamos por muy buen camino. La verdad es que a lo mejor podría haber más políticas en cuestión de participación en ciertos foros, con toma de decisiones. Veo que sí se ha llevado a cabo mucho en ese sentido y creo que el camino va muy bien, va muy bien marcado. Y la directora general de Comisión Federal de Electricidad también. Perdón, claro que sí, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor faltaría una en Petróleos Mexicanos, ¿no? Pero ahí sí lo veo un poquito más complicado. Tampoco se trata de la invasión, ¿no? Exacto. Eso es un punto muy importante. No se trata de ver quién puede más, no es una lucha de géneros ni de poderes. Simple y sencillamente cada uno tiene sus capacidades, sus funciones y creo que se puede trabajar como muy buen equipo, hombre-mujer, sin haber una desigualdad o un abuso de un lado al otro. Entonces creo que la verdad es que me parece que vamos por muy buen camino en ese sentido. Qué bueno. Pues cambiando de tercio, para usar un término taurino, si volvieras a iniciar, ¿no?, en este sector energético, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué ideas te podrían haber surgido? Pues yo creo que siempre cuando ves en retrospectiva dices, bueno, quizás debería haber hecho esto. Ya sé que en retrospectiva todo se soluciona, ¿no? Pero es un buen ejercicio para ver cómo
o a lo mejor dices, haría todo igual. Yo creo que me siento una persona muy afortunada por haber empezado a tener la curiosidad de introducirme al sector público. Yo originalmente, y no lo mencioné, pero cuando terminé mi carrera, más bien en la carrera, siendo pasante de abogada, yo estuve en un despacho que se llama Santa Marina y Esteta. La verdad, pues estaba en un área completamente diferente. Estuve en litigio fiscal y administrativo unos años, y después me llamó mucho la atención el sector público. Y pues quise intentarlo en la Secretaría de Energía y creo que fue el mejor brinco que pude haber dado en mi vida. No me arrepiento para nada de haber cambiado algo. Pues yo creo que tuve la suerte de estar en un momento muy interesante porque me tocaron unas reformas a los reglamentos de la Secretaría de Energía, y posteriormente me toca entrar a la Comisión Reguladora de Energía en 2012, cuando fue todo el movimiento de la reforma energética de 2013. Entonces, tuve la oportunidad de estar antes y después de la reforma energética en dos entidades sumamente importantes, y creo que esa parte no la cambiaría para nada. Esa cronología me parece que fue muy acertada. Entonces, la verdad es que, híjole, es una pregunta interesante, pero creo que no lo cambiaría. Está bien. Oye, ¿tu corazoncito está más cerca del CENER o de la CRE? Ya sé que te estoy poniendo en el... Honestamente, para mí la Comisión Reguladora de Energía fue la mejor escuela que pude haber tenido. La Secretaría de Energía, obviamente, pues es una introducción a todo, ¿no? Es la cabeza de sector y tiene temas sumamente importantes, y pues las decisiones y toda la cuestión de dictar esa política y de ser cabeza de sector, y además tener ese contacto con CFE, con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Reguladora y entre otras entidades, que creo que acabo de mencionar las más importantes. Yo creo que yo me quedaría más con la Comisión Reguladora de Energía, por el aspecto técnico, autónomo, por cómo se maneja o se manejaba ese órgano antes de su extinción. Ahora esperemos que la Comisión Nacional de Energía también pues pueda ser un órgano técnico como lo fue antes, pero con esa apertura, ¿no? de poder pues seguir regulando las actividades tanto de electricidad como de hidrocarburo en un sentido equitativo, en un sentido que haya una aportación a la economía nacional, principalmente porque pues es verdad que vivimos todos un rezago muy pronunciado en cuestión de silencio administrativo, en otorgamiento de permisos, en muchas cuestiones que se vieron un poco restringidas, y mucho golpeteo, autoridad con particulares en muchas áreas, ¿no? En los últimos 6 años. Esperemos que ya con la Comisión Nacional de Energía, bien plasmada, ya sin tanta controversia, y en conjunto con la Secretaría de Energía, pues se puedan tener resultados positivos. Sí, la verdad es que soy muy optimista en lo que viene, porque como mencionábamos al inicio, bueno, pues está habiendo diálogo, y creo que hay que seguir construyendo esta pues dinámica, ¿no? De escuchar y de ver cuáles son los retos que se enfrentan, porque normalmente a veces tendemos a minimizar los retos técnicos que se tienen tanto en Petróleos Mexicanos como CENACE diagonal CFE. Exacto. Y creo que eso es básico, empezar a entender que no es tan sencillo y que va a tomar tiempo corregir este rezago, que dicho sea de paso, el rezago no es del sexenio anterior, sino viene también desde el 2012, ¿no? 2013, que dejamos de invertir en la red, sobre todo en la red nacional de transmisión, y hay que recuperar ese atraso. Yo creo que estamos en un muy buen momento, y ese es un mensaje que sí me gustaría dirigirlo a los participantes de la industria del sector energético, porque en ambas industrias me parece que es una buena oportunidad, comenzando este nuevo sexenio con una nueva reforma energética que va a marcar las bases para que se puedan iniciar proyectos, se pueda no tanto ver lo que no se pudo hacer, sino ver lo que sí se puede llegar a lograr más adelante. Creo que van a haber reglas quizás más claras, va a haber menos confrontación, como bien mencionas, ¿no? Hay un buen diálogo sector público, el sector empresarial con el gobierno.
Y, por ejemplo, estábamos viendo una cuestión con algunos clientes también, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos, ¿no? Esta parte de los contratos mixtos, que me parece que existe todavía esa apertura para que se pueda colaborar conjuntamente. No tajantemente cerraron otra vez el sector particular o el sector privado, sino que hay ese entusiasmo de poder seguir colaborando con otras reglas diferentes, con reglas más claras probablemente. Y bueno, no es para que no vengan a invertir a México, a lo mejor de una manera más ordenada, escalonada, pero no se vislumbra un panorama de que sea así todo cerrado y que todo se obstaculice. Sí, en general hay alegría en el sector. Sí, ayer comí con una empresa anteriormente era capital español, ahora tienen una parte capital chino, pero están apostándole decididamente al futuro. Y creo que eso es algo que cuando llamas a esta, digamos, entusiasmo, creo que los mexicanos tenemos que cambiarnos el chip de que todo puede salir mal, ¿no? Hay que buscarle el cómo sí. Oye, si ahorita te dijeran, rompes el cochinito, ¿dónde meterías el dinero? ¿En hidrocarburos o en el eléctrico? Ay, esa pregunta es tanto como la CENER y la CRE, yo creo. Sí. Bueno, ambos temas son apasionantes. La verdad es que de cada uno se aprende. Los dos son muy retadores por cuestión de cambio climático y para una evolución al calentamiento global. Creo que es sumamente importante aspirar a las energías renovables, tener todos los programas y todo lo que se pueda en la ley de transición energética para que verdaderamente se llegue a una descarbonización y que la emisión de gases de efecto invernadero por el bienestar del planeta, pues podamos empezar por lo menos poco a poquito para disminuir ese impacto tan fuerte que estamos viendo, y sí lo estamos viviendo, es una realidad. El calentamiento global es muy fuerte. Entonces, creo que mi apuesta sería evidentemente a las energías renovables. Y bueno, lo que sí es real es que pues el petróleo va a seguir siendo petróleo, se va a seguir necesitando. Hay guerras por petróleo. Entonces, pues yo creo que ambas son muy interesantes, pero mi aspiración sí sería más inclinada hacia políticas que sí disminuyan los gases de efecto invernadero. Ahora, el petróleo pues es muy tangible, es diferente, es una industria muy retadora también. Sabemos qué tipo de situaciones estamos viviendo hoy en día en el país, con toda esta cuestión del huachicol fiscal, del huachicol del producto, pues de todos los decomisos que hay en los barcos ahora. Hay mucha incógnita también para todas las personas, porque pues hay cuestiones que no se ven tan claras, ¿no? Pues hay códigos, por ejemplo, programas que han salido, ¿no? Como el código Magenta, todo lo que pasó en Altamira. Pues hay cuestiones muy, muy peligrosas en ese sentido, vinculaciones con otras organizaciones que no tenemos conocimiento, pero creo que sí es un reto muy fuerte, pues el tener el combustible que requerimos, ¿no? Sin embargo, creo que sí lo mejor sería apostar a la generación de energía con fuentes renovables y ver de qué manera sí se puede disminuir con una carácter fuerte pues esta emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, tú que has viajado, ¿cómo nos ven fuera del país? Pues la verdad es que nos ven como un país ahorita tristemente peligroso en cuestión de seguridad, porque no podemos transitar de la misma manera como lo hacíamos anteriormente. Pero estoy hablando de esa naturaleza, ¿no? La verdad es que antes, por ejemplo, digamos Acapulco, antes todo el mundo quería venir y ser turista y estar como turista pues en nuestras playas y todo. Ahora lo ven un poquito más peligroso, lo cual es una condición pues muy triste, porque no puedes transitar de la misma manera en las carreteras. Pues todos estamos al tanto de lo que está sucediendo, y en esa cuestión de fuera pues sí hay un límite y hay una restricción para ir a otros países antes que México. Pero también, por el otro lado, México es un país que le llama la atención a todo el mundo.
Europa, en Estados Unidos, incluso en Canadá, en Sudamérica. La gente quiere venir a México también a invertir, les encanta la comida, les encanta el ambiente, nuestro clima, nuestras playas, pues obviamente todo lo ven maravilloso, les encanta. En cuestión de inversión, yo creo que sí, teníamos la parte del nearshoring, creo que se detuvo un poco, pero pues también acabamos de tener un cambio de gobierno en México y también tenemos con nuestro vecino en Estados Unidos. Eso ha causado un poco de incertidumbre. ¿No? Como no leo noticias, no me enteraron. No, tienes toda la razón. Quién sabe, ¿verdad? En qué época estamos, pero algo has escuchado de aranceles, ¿no? Algo así. Yo creo que esa parte sí hay un foco de atención muy fuerte ahí, pero bueno, pues... Ayer una amiga colombiana, está en el sector, fabrican aisladores en Medellín, los que llaman de aguja para las líneas de distribución. Me decía, es que no duermo ya por toda esta preocupación. ¿De qué te preocupas? ¿No? O sea, el mundo va a seguir girando y yo creo que... ¿Y el sol sigue saliendo también? Al final nos fue bien y yo creo que puede ser, ¿no? Todavía no vemos el final de la película, pero creo que México va a salir fortalecido de esta relación. Se ha manejado muy bien. Sí. No hay que, con ese tipo de personas no hay que treparse al cuadrilátero, ¿no? Sí queda lo mismo en el sexenio pasado, pues ¿quién tiene el megáfono más grande? ¿No? Pues entonces no es la forma, el enfrentamiento no es la forma porque te van a acabar ganando, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino. Oye, y los inversionistas que has visto más apetito, ¿de dónde vienen? ¿Estados Unidos, Europa, Asia? Pues de Asia, definitivamente. Uh-huh. Y de Estados Unidos creo que también, y de Europa también. Sobre todo, por ejemplo, en España. Uh-huh. Están muy convencidos de continuar con los proyectos que tuvieron anteriormente, a lo mejor con otra dinámica, a lo mejor con otros modelos de negocio, pero a lo mejor con un replanteamiento de cómo iban a hacer sus proyectos, pero claro, al final siguen aquí y seguirán. Es lo que percibo. En Estados Unidos, pues también. Sí, el otro día en una de estas agrupaciones empresariales, es que si no se van a ir todas las inversiones, le dije, el gobierno ya sabe que eso no sucede. Claro que no. Entonces, ahí viene el lobo, y pues y jamás llega el lobo, entonces pues, saben exactamente cómo contestar. Oye, pues nos estamos acercando al final, Jime, ya nos platicaste un poco de lo que haces, pero ¿dónde te podemos localizar? Más bien, yo sé dónde, pero ¿dónde te pueden localizar ellos? Pues les dejo mis datos les puedo dejar mis datos aquí en Energía Hoy. Con mucho gusto. Mi empresa se llama Alcázar Energy Consulting SC y pueden tener mi correo, mi celular, y pues a través de estos medios con muchísimo gusto también aquí me van a encontrar. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca, y contigo, bueno, conjuntamente trabajamos bastante bien. Sí. Entonces la verdad es que son más que bienvenidos y espero poder aportarles algo y apoyarlos en lo que se les ofrezca, lo que necesiten. Y ya así de colofón, ¿cuándo es el siguiente webinar? 30 de abril de 2025 vamos a hablar de la nueva ley del sector hidrocarburos. Vamos a ver toda la cuestión de todas las actividades reguladas. Vamos a hablar también del impacto que pudo haber tenido esta ley versus la anterior. Y bueno, pues hay proyectos que pueden caminar bastante bien. Vamos a hablar un poquito de petróleos mexicanos y toda la cuestión de estos contratos mixtos. Y bueno, pues al final de toda la regulación, cuál va a ser el papel de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía respecto de toda la parte de permisos, ¿no? Anótenselo, el Día del Niño, la niña Jimena nos va a dar la niña Jimena, exactamente. una cátedra y pues sí me gustaría mencionar que cuando tuviste la del sector electricidad, pues fue un récord de asistencia, lo cual nos da muchísimo gusto. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a seguir colaborando. Pues sí me gustaría que le dijeras al público qué te gustó del libro. Bueno, este libro de los mandamientos del ingeniero me pareció una redacción verdaderamente profunda. Creo que
a lo mejor conociéndote ni siquiera lo pensaste mucho, simplemente lo plasmaste por cómo es. Es un libro que te habla del profesionalismo que se debe de tener como ingeniero, en la toma de decisiones, en cómo trabajar en equipo, en cómo se desarrolla esta parte de la ingeniería y la precisión con la que debe trabajar un ingeniero, porque pues no estás construyendo casitas de Lego, en realidad es sustancial el trabajo que se lleva a cabo, porque en construcciones y en muchas cuestiones, particularmente también incluso de electricidad, ¿no? Lo tenemos gracias a los ingenieros, entonces es bien importante todo lo que se menciona. La ética con la que se debe de conducir un ingeniero al decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener que poner este material y no este porque este está más económico. Hay muchas cuestiones muy interesantes para que se rijan los ingenieros bajo unos estrictos principios de ética, ¿no? Creo que no nada más tendría que ser a los ingenieros. Me parece un libro que lo puedes aplicar a otras áreas también. Hay cuestiones fundamentales, no nada más es tan técnico como de ingeniería. Creo que son aspectos generales de cada una de nuestras profesiones y a la que nos tenemos que apegar también. Así que yo te felicito porque es un libro extraordinario. Léanlo. Vale mucho la pena y es de mucho aprendizaje también. Así que gracias. Muchas gracias, Jimé. Pues sin más, agradecer de nuevo a Jimé su compañía y por supuesto a nuestro auditorio, y esperamos verlos próximamente en un podcast más de Energía Hoy. Fuerte abrazo. Saludos a todos, abrazos.